jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. En justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Oramos. Dios, te damos gracias por esta hermosa reunión que estamos teniendo junto a nuestros hermanos, en el que podemos venir a exaltar, bendecir tu nombre, alabarte congregacionalmente y también escuchando el Evangelio hace un ratito y ahora tu palabra, esta exposición bíblica. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría para poder comprender lo que hoy tiene para hablarnos tu palabra, poder ver las aplicaciones que hay para nuestra vida y poder luego ponerlas en práctica de acuerdo a tu voluntad. Dame entendimiento, la capacidad de transmitir todo esto con claridad, con sencillez, en el poder de tu Espíritu Santo. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La salvación es una obra de Dios para judíos y gentiles. Esta es la primera parte. La semana que viene vamos a ver la segunda. Bien, en los momentos en que puedo, en estos días de vacaciones, le tengo que confesar que aproveché un poquito, me gusta mirar programas que hablen de fútbol. Tengo ese gusto. Tal vez a otro le gusta otra cosa cuando tiene tiempo. Y en uno que miro en particular, cada tanto tiran encuesta para que así la gente participe, ¿no? Por las redes sociales. Y me llamó la atención mientras estaba justamente estos días allí descansando y justo mirando que había una encuesta en la que hubo mucho más personas de lo normal que votaron un montón y mucho más en esa encuesta, en la que la pregunta, el tópico era ¿cuál es el club más grande de fútbol de Argentina? Y entonces hubo mucho más votos de lo normal porque la gente se enganchó con este tema, ¿no? Y mientras se daba esta encuesta, cada uno de los integrantes del programa daba su opinión de cuál podría ser la opción que la gente iba a votar, marcando también las diferentes razones de por qué se elige a un club o a otro. Algunos por la mayor cantidad de títulos, otros por mayor cantidad de fanáticos, otros porque tienen la hinchada más grande, la más fiel y así muchas otras cosas. Lo interesante es que también explicaban que cada fanático iba a buscar el argumento que más le convenía para poder mostrar que su equipo era el más importante y minimizar a los demás, ¿no? Es como decir, bueno, si mi equipo nunca ganó título, entonces hablo de la hinchada, ¿no? O si mi equipo nunca estuvo en la A, entonces hablo de otra cosa. Siempre se tiran así, ¿no? Diferentes cosas. Incluso he conocido a personas que siendo hinchas de un equipo de barrio, ¿no? Aseguran que es más grande y empiezan a dar un montón de datos. Porque, bueno, cada uno defiende lo que le conviene y como que deja de lado otra cosa. Ahora, siendo honestos, esto no pasa solamente en el fútbol. En muchos otros ámbitos también se da estas discusiones, ¿no? En la música, usted sabe, ¿no? A veces entre los que les gusta un estilo de música y otro, y cuál es la mejor banda dentro de un mismo estilo musical, y también en el turismo, la gente también, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para vacacionar? ¿Cuál es la mejor playa? ¿Dónde la pasa mejor? En otros deportes también hay mucha discusión, en política ni hablar, y en muchas otras áreas de la vida las personas discuten acerca de lo que en su opinión personal es lo más grande y preponderante y muchas veces menospreciando a los demás, a los que tienen otra opinión al respecto. Ahora, ¿de dónde surge esto, no? Desde siempre este tipo de controversia. Yo creo que uno de los motivos principales es la necesidad de todo ser humano de querer destacarse en algo o en que algo que lo apasiona o que le gusta mucho reciba la relevancia que él piensa que eso merece. ¿Y por qué tienen esta necesidad de generar esto y de impulsar a que lo suyo cuente más o valga más que los demás? Bueno, porque yo creo que todos en un sentido u otro quieren sentirse parte de algo exclusivo que los distinga dentro de un grupo selecto de personas. Decir, bueno, quiero mostrar que esto es más grande porque quiero, yo estando dentro de ese grupo, verse más, como más exclusivo, como más que los demás. Muchas veces estamos dentro de esta lucha,
de querer como sentirnos como más grandes. A uno dice, esta característica más le pasa a los petizos, se quieren sentir más grandes, pero en realidad yo creo que eso es una falacia. Todos en un sentido tenemos, en todo caso, ese corazón de petizo que queremos como querer vernos más, como sentirnos más que los demás. Ahora, la pregunta que alguien podría hacerse es, y en el caso de lo religioso o de lo espiritual, ¿hay personas que luchen por buscar la preponderancia o la exclusividad en este ámbito, en los diferentes cultos y religiones? ¿Pasa eso también? ¿Que haya gente que quiera como ponerse preponderancia e intente menospreciar a los demás? Yo diría que sí, que a veces pasa. Que muchísimas personas, a veces que se consideran religiosas, buscan en ocasiones reclamar como el primer lugar para su grupo religioso. Y en esa búsqueda a veces hasta son capaces de maltratar o despreciar a quienes no concuerdan con todo, con ellos. A veces algunas personas que se dicen religiosas actúan de esta manera. Tal vez no de lo que dicen de la boca para afuera, porque bueno, en la teoría el ser religioso involucra la idea de alguien que por lo general es pacífico, entonces generalmente de la boca para afuera no lo dicen, pero muchas veces sí de sus actitudes, o tal vez de una forma indirecta lo hablan. Pero no así públicamente, pero muchas veces sí en su forma de actuar. Ahora, en la época de Pablo también pasaba algo similar. Los líderes religiosos judíos no asentaban en su enseñanza, la enseñanza de Pablo, porque les parecía un ataque directo hacia el valor que ellos consideraban que tenían que tener, por ejemplo, el que sea indispensable pertenecer o identificarse con el judaísmo como para entrar al cielo. Decía, no es necesario, decía Pablo, circuncidarse o hacer alguna de las prácticas religiosas judías para que entonces Dios te salve, no hace falta. Imagínate que para ellos esto era un ataque directo, porque ellos decían que todos tenían que hacerse judíos para entrar al cielo. Entonces, atacaba su deseo de mantenerse exclusivos, de mantenerse como algo preponderante, como diferente a los demás. Y su enojo era mucho mayor, porque también alguien podía afirmar, como lo decía Pablo, que incluso la salvación también podía ser para personas gentiles sin la necesidad que estos gentiles pasaran primeramente y se hicieran judíos. Esto le daba, como decimos nosotros, en el hígado, que Pablo dijera, no hace falta que te circuncides o hagas unas cosas para que entonces seas parte del pueblo de Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hace falta? Las preguntas que se hacían eran, ¿cómo puede ser esto? Así que según lo que dicen ahora esta gente, estos cristianos, resulta que Dios también va a salvar a estos incircuncisos igual que como nosotros. ¿Cómo puede decir alguien, como dice Pablo, que también que toda la nación de Israel por completo no se va a salvar? Si supuestamente toda la nación de Israel son descendientes de Abraham. ¿Cómo todos los descendientes de Abraham que pertenecen a la nación de Israel no se van a salvar? Si nosotros justamente somos exclusivamente, somos los más importantes. ¿Cómo no va a pasar eso? Bueno, esta clase de cuestionamiento era lo que estaba en aquella época. Y como en ejemplo que di al comienzo, se daban muchos argumentos para defender cada postura y opinión personal. Estaban los que estaban en contra de la enseñanza que Pablo y los apóstoles daban, y daban otros argumentos para seguir defendiendo. Incluso estaba pasando, el libro de Gálatas nos habla un poco de esto, de gente que se hacía pasar por cristianos, por evangélicos, se infiltraban dentro de la iglesia y después hacían los re desastres. No eran creyentes genuinos, pero se habían infiltrado como para hacer lío porque querían seguir imponiendo su forma de pensar. ¿No? Como que entraban y decían, sí, Jesús es el Salvador, yo lo creo. Y al principio lo aceptaban y decían, bueno, sí, Jesús es el Salvador, es por fe, pero también hay que circuncidarse, hay que respetar los ritos judíos, ¿no? Y se armaba bastante lío en aquella época con todo esto. Y como entonces cada uno, como yo decía, ¿no? Cada uno da una opinión, seguramente que en alguna cosa de las que mencionaba hace un rato, seguramente cada uno podía tener una opinión personal. En este caso el apóstol no iba a defenderse a partir de ideas humanas, de tradiciones, ni de ideologías nuevas. Él no va a decir, bueno, yo pienso que en realidad esto es de otra manera. Si el otro tiene otra opinión, bueno, ¿vieron cómo a veces pasa, no? Vos opinás esto, vos tenés tu verdad, yo te doy mi verdad. No. Él no iba a hacer eso.
Lo que él iba a hacer es no dar su opinión personal, sino se iba a explicar y a exponer la verdad absoluta y objetiva de las Escrituras. Acá no iba a decir, bueno, vos opinás algo, yo opino otro, bueno, cada uno puede tener más o menos inteligencia. No, acá vamos a recurrir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos puede dar y decir cuál es la verdad de todo esto. En otros asuntos podemos tener diferentes opiniones, sí, pero para resolver esta clase de asuntos, como lo que Él va a tratar acá, vamos a ir a Dios y que sea Dios el que nos diga cuál es la verdad. Porque ahí ya se acaban y quedan de lado las opiniones subjetivas o las opiniones personales o los pensamientos humanos. Y no solamente buscaba entonces que sea la Escritura la que resuelva esta controversia, sino que también, usando la palabra de Dios, iba a darle más seguridad al mensaje que predicaba él por medio del Evangelio. Todo lo que él estaba hablando, que muchos de los judíos religiosos rechazaban, era justamente palabra de Dios y nada más. Y también, evidentemente, serviría como defensa ante las acusaciones maliciosas de que justamente su doctrina hacía a Dios inconsistente o cambiante, porque eso era lo que decían. Si las cosas son como Pablo dice, entonces Dios es inconsistente, Dios es cambiante. Como vimos la vez pasada, Dios es injusto. Dios cambia las reglas de juego, por así decirlo, en cuanto al tema de la salvación, cuando claramente lo que Pablo enseñaba no era así, no era cierto. Él no mostraba que Dios fuera inconsistente o injusto. Pero además también la porción que vamos a empezar a ver hoy y que vamos a continuar el domingo que viene, es un golpe espiritual directo al corazón de todos aquellos que en su orgullo quieren procurar de una manera pecaminosa ponerse por encima de los demás. O que buscan sobresalir de una mala manera, menospreciando a otros, buscando la alabanza personal o la alabanza de su grupo selecto, sin considerar que en realidad aquí el único que es digno de ser alabado y adorado es el Señor. No yo o no mi grupo personal o no mi iglesia. El único que merece toda la gloria es el Señor. Por eso creo que el pasaje de hoy va a servir, entre otras cosas, como una inyección de humildad para cada uno de nosotros. Y también creo que es necesario que puedas prestar atención, porque todos estamos en el riesgo de caer en estas cosas como las luchas y las cuestiones que estaban pasando allí en la época del apóstol Pablo. Así que entonces el tema del sermón es el siguiente: Dios no es inconsistente por salvar al que quiera, porque eso es justamente lo que revela su palabra. Dios no es inconsistente por salvar al que quiera, porque eso es lo que revela justamente su palabra. ¿Qué es lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a eso? Bueno, el pasaje presenta 3 conceptos acerca de lo que la palabra de Dios revela al respecto, de los cuales hoy por razón del tiempo solamente vamos a ver el primero. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Me ven bien todos allá en el fondo? ¿Estamos allá en el fondo atrás? ¿Estamos bien? Genial, los extrañaba, los miro y me pongo contento de verlos. Bien, el primer concepto lo tenemos del versículo 25 y versículo 26. Dios no es inconsistente por salvar al que quiera, porque la palabra enseña que Él salva tanto a judíos como a gentiles por su misericordia. Dios no es inconsistente por salvar al que quiera, porque la palabra enseña que Él salva, que Dios salva tanto a judíos como a gentiles por su misericordia. Versículo 25 y versículo 26. Ahora, tal vez algunos, ¿no?, están haciendo memoria. La anterior sección la predicamos ya hace varias semanas, pero alguno esté pensando y dice, bueno, pero pará, Sergio, pará. La lectura que se hizo al comenzar fue el versículo 22. Y vos acá vas a empezar con el versículo 25. ¿Qué pasó ahí? No, quedaron unos versículos sin tocar. Y otros todavía más memoriosos dirán, pero ¿no vimos ya en el anterior sermón de toda esta serie la explicación de los versículos 22 al 24? ¿Cómo puede ser que ahora se vuelva a repetir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora vos vas a empezar a hablar de 25? Bueno, para responder esto es necesario primero hacer un repaso de lo que vimos antes. El tema que observamos en el pasaje anterior, que fue capítulo 9, versículo 14 al 24, es que Dios no es injusto por salvar por gracia a los suyos y a los demás no. Eso lo vimos cuando tocamos la anterior sección. De acuerdo a ese pasaje, ¿no?, vimos que en el tema, ¿no?, que hay 3 razones que aclaraban este asunto. La primera de las razones es que Dios no es injusto porque defina tener misericordia de algunos y de otros no. Eso lo vimos versículo 14
al versículo 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Evidentemente lo que hemos visto es que Dios nunca ha tratado ni tratará a nadie con injusticia. Pero también además enseñó que, además de que Él no es injusto, en que Él nunca trata a nadie con injusticia, no es injusto que también Él en particular tenga misericordia de algunos y de otros no. Eso lo estuvimos viendo la vez pasada. Ya que de eso justamente se trata la gracia. De eso se trata justamente la gracia. Un favor que nadie merece y que depende por completo de la iniciativa del que la da. De eso se trata la gracia, no de los méritos de alguien por recibir algo, sino de la iniciativa de la persona que puede dispensar eso o dar algo. La segunda razón que vimos es que Dios no es injusto porque en su iniciativa libre y soberana decida tener misericordia de los suyos y a los demás dejarlo que se pierdan por su propia responsabilidad. Eso lo vimos versículo 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vimos, de acuerdo a esa sección, que todos son igual de pecadores y merecedores de la ira de Dios. Pero en su bondad, Él decidió perdonar a algunos y por ello se entregó a su propio Hijo como el sacrificio que satisface todas las demandas de la justicia de Dios. Lo que también vimos que no es injusto que Dios defina no aplicar esa obra en todos los demás que Él no salvó y en cambio a todas esas personas las castiga a causa de sus pecados, ya que son merecedores de la condenación igual que el resto. Y finalmente la tercera y última razón que vimos es que Dios no es injusto porque en su misericordia entre los suyos haya tanto judíos como gentiles. Eso lo acabamos de leer en esa pregunta larga del versículo 22 al 24. La reflexión que daba en el sermón anterior era, si tanto cada uno de los gentiles como todos los judíos son igual de pecadores, ¿por qué Dios sería injusto si definió derramar su gracia tanto en algunos de un grupo como en otros también de la otra raza? O sea, tanto de judíos como de gentiles. ¿Por qué sería injusto si son todos igual de pecadores? ¿Por qué sería injusto eso? En eso fue que quedamos entonces en el anterior sermón. Y es a partir de este último concepto, de que Dios no es injusto por salvar, por hacer parte de lo suyo, tanto a judíos como gentiles, que entonces el apóstol vio necesario enseñar este asunto con más profundidad. Este último concepto que dio para aclarar el tema de que Dios no es injusto, para salvar a los suyos solamente, y ahora decir de que no es injusto por salvar, por tener entre los suyos, aparte de judíos y aparte de gentiles, él entiende que este último concepto lo tiene que desarrollar con más profundidad. ¿Por qué? Porque justamente era un tema delicado en ese contexto, en el de Pablo, y que justamente generó que muchos judíos religiosos incluso trataran a Pablo como un traidor a su nación. Si había una cosa que terminó de exasperar a los judíos fue que Pablo se transformara en el apóstol de los gentiles, que él involucrara y se pusiera a predicar el evangelio a los gentiles y a llamarlos al arrepentimiento y a la fe, y que crean en el evangelio y a prometerles que si creían en el evangelio recibirán la salvación sin hacerse parte del judaísmo, diciéndoles no hace falta que se circunciden. Eso realmente cayó como malísimo, como una patada al hígado para los judíos y por lo tanto lo consideraban un traidor a Pablo. No podían ni ver, lo querían matar. Usted, si lee el libro de Hechos, va a encontrar un montón de veces a los judíos queriendo matar a Pablo. Pero lo que más le importaba a él era demostrar que el contenido de su mensaje no presentaba una visión distorsionada de Dios,
sino justamente la más exacta de todas, el Dios de gracia que por medio de su Hijo definió establecer una familia de pecadores redimidos, pero de toda lengua y nación. Como luego vemos allí al final en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, a la gente alabando y diciendo que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Ahora, esto resuelve las preguntas que yo mencionaba previamente. ¿Por qué leí del 22 cuando voy a arrancar ahora a predicar del 25? Bueno, porque se necesita mencionar estos textos para entender cuál es el tema que gobierna el texto del día de hoy. Tenemos que tener siempre en mente que lo que él está tratando es esta controversia de si es entonces posible y si Dios no es inconsistente con que él salve tanto a judíos como a gentiles. Y eso no lo vimos ya claro, ya vimos el versículo 22-24, hoy no lo vamos a volver a tocar, pero se requiere tenerlos muy en cuenta porque son la base de todas las explicaciones que hoy se van a dar y también la semana que viene y que apunta a aclarar las dudas que podían surgir también entre los creyentes de Roma y también obviamente para todos los lectores luego de la carta, en cuanto justamente a la aplicación de la salvación, tanto en judíos como en gentiles. Entonces, muy importante que siempre tengamos en mente, porque está de una manera implícita, indirecta en el texto, cuál es el tema, está enganchado con lo último que habló y a partir de eso hoy vamos a empezar a tratar. Ahora entonces, habiendo aclarado esto, es que entonces el pasaje prosigue dando una explicación a este concepto que quedó ligado, como te dije, del pasaje anterior. Versículo 25, lee conmigo, dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora, antes de abocarnos a entender esta sección, esta que tenemos acá, es bueno observar lo que va a ser una constante durante todo el pasaje y que justamente le daba fundamento al tema, de acuerdo a lo que leí yo, el tema principal. Justamente vamos a ver que el apóstol utiliza muchas referencias directas del Antiguo Testamento, ya sea tomadas del original en hebreo o de la versión griega del Antiguo Testamento que se disponía en ese momento, que se le llama la Septuaginta. A veces la toma la referencia directamente del hebreo y a veces de la Septuaginta, dependiendo de la situación. Y él justamente utiliza muchas referencias. Fíjate que, mirá si tenés ahí la Biblia abierta, fíjate, ¿no? Versículo 25 dice, como también en Oseas dice, y cita, ¿no? Hay pasajes del libro de Oseas. Luego versículo 27 dice, también Isaías clama, tocante a Israel, y ahí cita el profeta Isaías. Luego versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, y nuevamente cita el profeta Isaías. Y finalmente versículo 33 dice, como está Cristo, nuevamente citando al profeta Isaías. Entonces todo el tiempo le está citando, trayendo referencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hace eso? Tal vez, ¿no? ¿Por qué tanto? En otro momento en el texto vas a encontrar que hay referencias, pero son indirectas. Él está mencionando pasajes del Antiguo, pero no diciendo directamente así como dice tal texto. Pero acá sí utiliza esto. Como dice el texto, como dice aquí, como dice el profeta este. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque como dije en la introducción, él intenta demostrar que su doctrina no es algo extra bíblico, sino que se sostiene en la revelación de las Escrituras. Que no fue invento suyo, sino que este concepto que enseñó, que Dios no es injusto ni inconsistente, porque define a ser parte de lo suyo, tanto a judíos como a gentiles, que esto está arraigado a lo que previamente otros autores bíblicos, que obviamente sus oyentes originales conocían y apoyaban, como Isaías, como Oseas, ellos escribieron y mostraron también de lo mismo. Y que obviamente, como cada palabra contenida en la Biblia, es palabra inspirada por Dios. Entonces eso es lo que le daba fundamento a lo que él enseñaba. Nada de lo que Pablo y los apóstoles enseñaron o escribieron en el Nuevo Testamento contradecía la revelación previa de las Escrituras, sino que simplemente adicionaron más doctrina y conocimiento que venía de la mente de Dios y que en todo caso complementaba lo que ya existía con antelación. Ellos no estaban inventando algo nuevo, simplemente complementando, sin contradecir, sino agregando a lo que ya estaba previo revelado desde el Antiguo Testamento.
Ahora, habiendo aclarado eso, ya habiendo visto todo esto, creo que podemos entonces analizar las dos citas en particular que presenta. Estas dos primeras son del profeta Oseas. Primero Oseas capítulo 2, versículo 23, y luego Oseas capítulo 1, versículo 10. Lo leemos, dice Oseas 2, 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oseas 1:10, la otra cita, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estas son las dos citas que él menciona aquí al comienzo de nuestro texto en Romanos. Ahora, para comprender bien por qué las usa, creo que es necesario ponernos un poquito en el contexto del libro de Oseas y ver la historia que ahí está ocurriendo para entonces entender cómo es que utiliza o por qué utiliza estas dos citas. El profeta Oseas llevó a cabo su ministerio en una época en la que Israel, tanto el norte como el sur, porque ya estaba dividida Israel, desobedecía constantemente a Dios de muchas maneras. Entre ellas, entre todas las cosas graves que hacían, tal vez de las más graves, era que adoraban a dioses falsos, que delante de la presencia de Dios era un pecado horrible. El mismo Oseas capítulo 4, versículo 12 y capítulo 8, versículo 5, mirá lo que dice. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Fíjate qué tremendo. Dios se expresaba de esta manera, hablaba de la idolatría como fornicación, como dejar de ser fiel, ¿no? a un pacto, a una relación, amor, y empezar a tener comunión o relación íntima con otro. Por eso hablaba de fornicar. Fíjense en capítulo 8, versículo 5, dice, tú, becerro, oh Samaria, te hizo alejarse. Se encendió mi enojo contra ellos, dice. Esto de encender es como que explota, como que se enciende una gran llama. Y enojo acá la idea de como que sale humo de la nariz, ¿no? Es como una expresión que intenta mostrar el fastidio, el enojo, la ira que tiene Dios porque Israel estaba, en este caso Israel del norte, cuando habla de Samaria habla de Israel del norte, estaba adorando a un becerro, nada que ver. Y esto enfurece a Dios. Y tristemente también está ocurriendo en la situación ahí cuando Oseas está profetizando. En buena parte del tiempo que Oseas profetizó, los israelitas estaban confiando de que estaba todo bien, porque estaban justamente prósperos económicamente, por lo cual no tenían pesar por toda la maldad que estaba pasando. Como andaban bien, como estaba todo bien, tenían plata en el bolsillo, tenían bien las cosas en sus casas, andaba todo piola, entonces no me hace problema por adorar a otros dioses. Si tuviera algo mal, entonces nos tendría que ir mal. Pero ese era el grave error que estaban cometiendo, porque no estaba todo bien. Estaba todo mal, aunque fueran prósperos económicamente. Fíjate lo que dice en Oseas capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundantes frutos para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios está diciendo, mira lo que hace, están locos. Cuanto más plata tienen, lo que hace es usarlo más para adorar a otros ídolos, a dioses. Una locura lo que están haciendo. No se dan cuenta que es horrible esto lo que están haciendo. Y el profeta justamente exhortaba al pueblo en cuanto a hacer eso, que se arrepintieran de eso. Ahora, en medio de esta situación nacional, Dios manda a Oseas a tomar una esposa para él. Fíjate lo que dice en Oseas, como empieza capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. No es claro a partir del texto determinar si Gomer, la mujer que el profeta elige, era una ramera antes de casarse con él o después, si se convirtió en una ramera después que se casó con él. Muchos eruditos dicen que fue después, aunque no está bien claro eso.
Ahora, sea como fuera, si es que ya ella era una ramera antes o fue que ella se empezó a prostituir luego de estar con su esposo, de casarse con Oseas, el Señor manda igual a Oseas a permanecer con ella como su esposa, a pesar de que ella comienza a adulterar de una forma lamentable. Ella empieza a tener un montón de amantes y aún así Dios le dice a Oseas que no la deje, que no la abandone, que no se separe de ella, a pesar de que tenía él toda la libertad de hacerlo porque la ley le daba esa posibilidad. Pero Dios le pide a Oseas que no la deje. Ahora, imagínense en esta historia, ¿no? Uno se pone a pensar, este hombre se casa, es fiel, la ama, la cuida, y esta mujer lo empieza a engañar, lo engaña con un montón de hombres. Y justamente la actitud inmoral de Gomer hacia Oseas iba a ser una ilustración muy cruda, que iba a servir para representar la infidelidad espiritual de Israel para con Dios, tanto de Israel del norte como del sur. El norte un montón de tiempo, todo el tiempo desobedeciendo, no siéndole infiel a Dios, y el sur mucho tiempo también. Y también con esto remarcaba que a causa de su pecado, ambos reinos, tanto del norte como del sur, iban a ser castigados con dureza. Todos ellos iban a recibir el juicio de Dios, porque todos ellos le dieron la espalda a Dios siguiendo sus propios dioses. Incluso fíjate que en la historia que vemos, todo el tiempo Dios está utilizando esta historia real de Oseas y Gomer para mostrarle al pueblo la realidad cruda que estaba pasando de Israel con Dios. Incluso el Señor determina que este matrimonio, que Oseas y Gomer, tengan 3 hijos, los cuales justamente sus nombres remarcaban la actitud de Dios hacia Israel. Su pueblo que justamente era escogido pero desobediente. Fíjate lo que dice en Oseas capítulo 1, versículo 4. Y le dijo Jehová, ¿no?, respecto al primer hijo, ponle por nombre Jezreel, nombre que significa Dios sembrará o esparcirá semillas. Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Luego versículo 6, segunda hija, dice, concibió ella, Gomer, otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, nombre que significa no compadecida. Yo pensaba cuando leí esto, qué triste, ¿no? Pobre chica. Se llama no compadecida, ¿no? Así le hizo que ponga el nombre. ¿Por qué? Porque dice Dios, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y finalmente, versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió Gomer y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, nombre que significa no pueblo mío, más feo todavía, creo. No pueblo mío, ponele. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, les dice. Tremendo, hermano. Lo que Dios iba a hacer con ellos a causa de su pecado. Y que como justamente esto de Jezreel, como se esparcen semillas en un campo, Dios iba a desperdigar por un periodo de tiempo por muchos lugares a los israelitas, junto a personas que no se iban a apiadar ni compadecer de ellos. Pero principalmente en este castigo, Dios mismo los iba a abandonar por un tiempo, como si por un tiempo dejaran de ser su pueblo. Es tremendo el castigo de Dios para Israel. Pero el libro de Oseas prosigue con una promesa. ¿Cuál era la promesa preciosa, la buena noticia para el pueblo que el profeta le iba a dar? Que su pueblo, que Dios no iba a abandonarlos de manera permanente. No los iba a abandonar para siempre. Usando la analogía de Israel como alguien que ha cometido adulterio espiritual y que así todo, su pareja nuevamente lo ama y lo perdona, es que entonces les dice, mirá en Oseas 2:14, hablando de Israel, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y luego añade lo siguiente en capítulo 2, versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Como remarca un comentarista, así como Oseas protegió y sostuvo a Gomer,
aún durante sus fornicaciones y al punto de comprarla como una esclava en la plaza pública del mercado, desnuda y llena de vergüenza, también Dios redimiría un día a Israel a pesar de sus muchas infidelidades. Ahora, luego de haber visto un poco esto, la pregunta es, ¿y cómo se relaciona esto con la enseñanza que se quiere transmitir? Bueno, repasemos el texto que vimos nuevamente ahí en el versículo. La primera cita que vimos es la de 2:23 de Oseas, en el comienzo del capítulo 9, versículo 25. Esto, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Tiene que ver justamente entonces con la promesa de Dios de que a pesar de que Israel no merece nada bueno de su parte, Él en su gracia iba a tener un trato especial con ellos. Que aquellos hijos que se llamaban Lo Ruama, o sea, no compadecida, y Lo Ami, o sea, no pueblo mío, iban a llamarse ahora compadecida y pueblo mío. ¿Ven lo que dice ahora de vuelta el texto? Dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amado, no compadecida, compadecida. Esto es lo que también vemos en capítulo 2, versículo 1 de Oseas. Dice, decid a vuestros hermanos, que antes se llamaban Lo Ami, ¿se acuerdan? No pueblo mío, ¿cómo llamarlo ahora? Ami, pueblo mío. Y a vuestras hermanas, que antes se llamaban Lo Ruama, no compadecida, no amada, ¿cómo ahora? Ruama, compadecida. ¿Por qué le iba a cambiar el nombre? ¿Por qué iba a tener este trato? Bueno, porque justamente Dios se iba a compadecer de ellos y los iba a proteger y a cuidar como su pueblo, como cuando entre ellos estaba todo bien. Como cuando inició esta relación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios iba a hacer esto? Porque a pesar de que ellos le dieron la espalda y en su justicia Él los castigó con dureza, Dios nunca los había dejado de amar. Eso es lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Esas dos ciudades eran ciudades pegaditas, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Bueno, también pasó con Adma y Zeboín. Eran todas ciudades que estaban juntas, que Dios las destruyó por completo. Y Dios dice, voy a ponerte como ellos, voy a destruirte completamente como ellos. Mira lo que dice la respuesta de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hermanos, este es el carácter del único Dios verdadero. Es justo, pero misericordioso. Es recto en sus juicios, pero grande en amor. Es lento para la ira, pero lleno de gracia y bondad. En Éxodo 34:6, Dios habla sobre su nombre y dice, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad y verdad. A partir de esto es que entonces podemos entender la situación que Pablo está queriendo plantear. La pregunta es, ¿qué merecían de bueno los israelitas en el tiempo de Oseas? ¿Merecían algo bueno? Nada, absolutamente nada. Lo único que podían esperar era el juicio y el castigo por desobedecer la ley de Dios una y otra vez, incluso cuando el Señor los reprendía constantemente por medio de los profetas. La nacionalidad, su nacionalidad como israelita, ¿le otorgaba algún beneficio? Ninguno. Ser descendientes de Abraham, ¿les daba un mérito especial por sobre el resto de las naciones? Nada. ¿Podían apoyarse en el hecho de llamarse a sí mismos israelitas, judíos, religiosos, como un motivo para confiar en que Dios lo iba a salvar? Claro que no, hermano. De hecho, en realidad, ni siquiera en su vida se mostraban como la actitud. Ellos decían, somos hijos de Abraham, pero de lo que Abraham hacía, ellos no hacían nada, todo lo contrario.
En cambio, ya habían adoptado las costumbres pecaminosas de los pueblos paganos alrededor. Se decían israelitas, pero no vivían como israelitas. Se decían pueblo de Dios, pero no vivían como pueblo de Dios. Dios le dice, no son mi pueblo, pero ellos en la práctica tampoco ya lo eran, porque no vivían de acuerdo a lo que Dios quería. El profeta Oseas lo dijo bien claro, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Entendés esto? Torta no volteada. O sea, quemada todo de un lado y cruda del otro, un desastre, no sirve para nada. Medio y medio, miti, medio quemada, media cruda. Así era el pueblo. Medio que por rato alababan y adoraban a Dios y medio por un rato adoraban a todo el resto de los dioses. Eso no es la actitud de un israelita. De un israelita espiritual, uno de corazón. De un descendiente de Abraham espiritual. Como marca entonces el apóstol Pablo en la carta de Efesios, por todo esto mencionado, los israelitas eran merecedores de la ira de Dios, lo mismo que los demás. En esto no había diferencia. Por eso él siendo judío, también se llama a sí mismo como alguien que no merecía la bondad de Dios, sino que merecía la ira de Dios, lo mismo que los demás. Fíjate lo que dice, o sea, ya no hay ninguna clase de distinción respecto a uno de otros, porque todos son pecadores por igual. A la hora de pecar ya no importaba si estaba circuncidado o no, no interesaba si tenían puesto el equipado o no. Eran todos una manga de pecadores iguales y merecedores de la ira de Dios. ¿Qué importa? Sería un pecador vestidito de judío, vestidito de gentil, pero pecador igual. O sea, que si Dios se tomó la actitud de compadecerse de ellos y de hacer de ellos su pueblo, no tenía que ver con ningún mérito personal, sino solamente por su misericordia. Pablo lo dice bien claro en Efesios, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todo, no importaba ya llamarse judío, llamarse gentil, por naturaleza merecíamos la ira igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, es por gracia. Con esto en mente entonces que se da el primer argumento para sostener que Dios no es inconsistente en salvar tanto a judíos como a gentiles, y queda muy a la vista que es, si Él definió también compadecerse, tener misericordia y llamar pueblo suyo a muchas personas que no pertenecían al pueblo judío, pero que eran igual de merecedores que ellos de la condenación, ¿dónde está la inconsistencia o contradicción? ¿Dónde está? Si al fin y al cabo se tratan de todas personas pecadoras que merecen el infierno. ¿Dónde está la contradicción? Si en definitiva haber descendido físicamente de Abraham no marcaba ninguna diferencia. Y al fin y al cabo se trataba todo de la gracia. ¿Cuál era el problema o la inconsistencia en que Dios entonces también definiera salvar a gentiles? Si ser parte de una nación o respetar ciertos ritos religiosos o cualquier otra cosa correspondiente al judaísmo o cualquier otra religión no da un plus, entonces nada de eso sirve. Entonces todos están en la misma condición. Eso es lo que Pablo viene explicando ya, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 2, versículo 9, por ejemplo. Fíjate lo que dice, ¿qué es lo que le espera? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y luego dice en capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. Ni a palo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Saquemos el cartel de entrada para judíos y entrada para gentiles y hagamos un solo cartel gigante y una puerta sola que digan bajo pecado, porque por esa puerta tenemos que entrar todos. Pues no hay diferencia. Y entonces, hermanos, tanto judíos como gentiles no dependen en nada de lo que hagan para alcanzar la salvación, sino
de que Dios tenga misericordia, como él dijo un poquito antes, ¿se acuerdan? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Incluso, hermanos, la analogía del otro texto mencionado, ¿se acuerdan? Oseas 1:10, que tenemos en el versículo 26, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí, entonces, esto va por la misma senda. En los lugares donde los israelitas, cuando fueron esparcidos, que se les dijo, ustedes no son pueblo de Dios, a partir de la obra redentora de Dios, ellos serían llamados hijos del Dios viviente. Ahora, ¿por qué digo que va en la misma sintonía? Bueno, porque obviamente, así como el pueblo de Israel le iban a decir, ustedes no son pueblo de Dios, nosotros, tampoco éramos pueblo de Dios a causa de nuestros pecados. Alguien nos podía mirar a nosotros y decir, ustedes no son pueblo de Dios tampoco. No fuimos compadecidos porque nosotros le dimos la espalda al Creador siguiendo nuestros propios caminos. Vos no podías ser considerado pueblo de Dios porque desde que naciste, de tu concepción, sos enemigo de Él. No querés seguir su camino, le diste la espalda una y otra vez. Por eso, solo un acto de misericordia del Señor es capaz de cambiar completamente esta situación. Lo cual fue lo que efectivamente terminó pasando cuando a partir de Pentecostés no solo judíos, sino luego también gentiles, empezaron a recibir el don del Espíritu Santo y la completa remisión de todos sus pecados, sin tener que cumplir con ningún rito judío, sino solamente abrazando y creyendo en el Evangelio. Como vemos ahí en Hechos capítulo 10, versículo 43-45, contexto, casa de Cornelio, Pedro predicando el Evangelio y hablando de Cristo, y dice de Cristo, dan testimonio todos los profetas, fíjate, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro en estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pablo, evidentemente Pablo no fue solo, dijo, por la duda, si se agarramos a las piñas con los gentiles, ¿no? Se llevó una bandita de los suyos, de los judíos, ¿no? Eran creyentes genuinos, lo acompañaron. Y de repente empiezan a ver de que los gentiles empiezan a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, empiezan a recibir el perdón igual que ellos. No, pará, todavía no te circuncidaste. No, pará que todavía no cumpliste no celebraste una fiesta. No. Ahí nomás, creyeron y reciben el Espíritu Santo. Reciben la salvación. ¿Hubo tiempo para circuncisión? No. ¿Hubo tiempo de celebrar aunque sea una fiesta de Pascua? No. Nada más. Ahí nomás esta gente creyó y recibió la salvación sin ningún otro requisito más que oír y creer. Nada más. Por eso dice que los creyentes aquí, los fieles de la circuncisión, está hablando de creyentes genuinos, judíos, de contexto judíos, que habían venido con Pedro y se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, sin necesidad de otra cosa más que creer en el mensaje del Evangelio. ¿Esto sorprendió? Bueno, a los judíos de la época de Pablo, por supuesto. Fíjate que los hermanos estaban atónitos. Creyentes genuinos se asombraron, pero ellos no rechazaron esta verdad, esto que estaba pasando, como sí lo estaban haciendo los líderes judíos, que eran opositores a Pablo, sino que pudieron glorificar a Dios por su gracia y misericordia. Eso vemos en Hechos capítulo 11, versículos 17 y 18. Se junta el concilio en Jerusalén. Algunos estaban sorprendidos. ¿Qué es esto de que ahora gentiles también? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esto? No, pero los circuncidaron. No, nada. Y Pedro empieza a contar sobre lo que pasa, ¿no? Que él les predica el Evangelio y ellos reciben igual que ellos. Todo igual. Sin ninguna otra cosa, sin puesto ropita de judíos, nada así, le habla. Y Pedro le dice a los hermanos, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es como decía, lo voy a acusar a Dios de inconsistente porque lo salvó. Porque se acuerdan, él dice anteriormente, ¿se acuerdan que él nos dijo que él iba a bautizar con el Espíritu Santo? Y fue lo que hizo. Nosotros nomás
éramos medio sonsos que no entendimos y que Él estaba comenzando una obra impresionante. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cómo pudo ser posible esta obra impresionante? Bueno, porque por medio de Cristo Dios hizo la paz haciendo de ambos pueblos uno solo. Y por medio de la cruz derribó la pared intermedia que los separaba, reconciliándolos y matando las enemistades entre ellos para hacer de todos los redimidos una sola familia, de la cual el Señor es el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Como vimos hace tiempo atrás en Efesios 2, 14, 19, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos, judíos como gentiles por igual. Y esto no fue algo que Dios cambió, que Dios hizo de repente, que se le ocurrió a mitad de camino. No, esto era algo que estaba planificado por Dios desde la eternidad. Como también Pablo lo dijo en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este fue el plan de Dios del comienzo, hacer una familia espiritual de muchos hijos, de muchas naciones. Las palabras también del apóstol Pedro, haciendo alusión evidente al libro de Oseas, terminan también siendo propias, no solo para los creyentes de origen judío, sino de forma idéntica para todos los de origen gentil. Fíjate que dice 1 Pedro 2:10, evidentemente está pensando en Oseas, dice, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, ¿se acuerdan? Lo ami, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, lo ruama, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, la promesa de Dios dada por Oseas era claramente una muestra de cómo serían las cosas tiempo después, en la cual muchos judíos recibirían la salvación y la vida eterna. Pero lo que el apóstol enseña es que esta obra redentora no se detendría solamente en ellos, sino que alcanzaría también a miles y miles de pecadores de origen gentil, tal como se mantiene hasta nuestros días. Como comenta el pastor MacArthur, en el Antiguo Testamento el profeta Oseas prometió que el Israel de Dios, aunque estuvo fuera de las bendiciones divinas durante mucho tiempo, quedaría cubierto por fin bajo la misericordia de Dios. El trato de Dios con Israel estableció un patrón para su trato con los creyentes bajo el nuevo pacto, porque ellos habían estado antes fuera del pacto de Dios y después fueron cubiertos por la misericordia de Dios por la fe en Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, el versículo 11 dice, luego de hablar de que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el versículo 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, en todo lo visto hasta acá, tenemos mucho más para ver en la segunda parte, pero en todo lo que vimos hasta acá, queda más que claro, hermanos, la importancia de la gracia de Dios para nuestras vidas, que es justamente uno de los contenidos esenciales del Evangelio de Cristo. Muchos incluso lo llaman el Evangelio de la Gracia,
porque justamente la gracia es esencial para entender el Evangelio. Y aunque para algunos el estudio de la gracia pueda ser un tema más o menos apasionante, creo que en realidad se trata de mucho más que eso, hermanos. La gracia es la única esperanza para nuestras vidas. Hermanos, sin gracia no habría salvación. Hermanos, sin gracia seguiríamos muertos en condenación y con un destino seguro al infierno por toda la eternidad. Hermanos, sin la gracia y la misericordia de Dios, todo lo que hoy hacemos de venir acá, sentarnos en una reunión un domingo a la tarde, cantar canciones, escuchar una predicación, sin la gracia de Dios no tendría ni el más mínimo sentido ni el más mínimo valor. Incluso cualquier sacrificio personal para Dios o para los demás sería acciones insignificantes sin la gracia. Yo sé que mucho le ha pasado, que hemos crecido, ¿no?, leyendo historias de héroes que hacían grandes hazañas y por medio de hacer esas hazañas, ¿no?, que se sacrificaban y hacían muchas cosas, eso le daba el mérito suficiente, ¿no?, para recibir el honor y la gloria. Bueno, realmente esos son solo cuentos y nada más, porque en realidad no existen héroes, porque en realidad a nadie le alcanza. Nadie da la talla, hermanos, delante de la justicia de Dios. Nadie da la talla, ni que sea Superman o el hombre araña. Nadie da la talla. Dice Romanos 3:23 en la Biblia de las Américas, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios. No nos da para cumplir la justicia de Dios. Ni vos ni yo la damos, hermano, la talla. Por eso, la gracia de Dios no es solo la entrada a esta vida nueva que tenemos en Cristo, sino también la única forma de permanecer seguros en ella. Como dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si la gracia solo fuera para el comienzo y no para todo el recorrido hasta llegar al cielo, yo te puedo asegurar que todos nos quedamos a mitad de camino. Nadie llega. Nadie llega, hermano. Pero además, hermanos, hay también algo extraordinario en todo esto que te estoy marcando. La gracia entonces no solo que es necesaria, que es imprescindible, sino que es el motor para toda buena obra que hagas. O sea, no hay nada que puedas hacer para Dios que sea de su agrado, que no haya sido propiciada por la gracia divina. Si hiciste algo que le agradó a Dios, tiene que haber gracia atrás de eso. No podemos desligar la gracia de nuestras buenas obras, porque si las podemos hacer es porque Dios nos da la gracia para hacerlo. El mismo Pablo reconoce sobre esto, habla sobre esto de una manera contundente. Él decía en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven? Si hay algo que puedas hacer, si hay algo que puedas ser, es simplemente por la gracia de Dios. Por eso no hay razón para jactarte de nada. Ni justamente para dejar de alabarle a Él en cada ocasión que hagas algo bueno. No decimos la gloria es para Dios cuando alguien nos elogia. Si decís eso está mal, no es por costumbre, es porque realmente es así. Cuando decís la gloria es para Dios, no estás simplemente alabándole, sino estás diciendo la verdad. Porque si haces algo para Dios, si haces algo para alguien y alguien es beneficiado, la gloria es para Él, porque es simplemente por su gracia que lo pudiste hacer. Ni siquiera podés alabarte porque te creas merecedor de algo, por tus propios méritos, hermano. Si tus méritos no te sirvieron para que Dios te perdone, ¿por qué pensás que después, una vez que te perdonó y te salvó, tus méritos te pueden dar algún plus o una ventaja delante de Él? No hay ningún tipo de ventaja por medio de nuestros méritos. Si hoy estamos en pie delante de Dios, si hoy podamos entrar ante el trono, es por su gracia, por su misericordia. Y por nada más. Hermano, también la gracia de Dios
Era el antídoto contra el problema que había en los círculos religiosos en la época de Pablo. Ellos no aceptaban la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, sino era bajo sus propias costumbres o ritos. Si alguien no seguía las cosas como ellos decían, los excluían. ¿Se acuerdan ustedes en los evangelios que los evangelistas cuentan de que, por ejemplo, cuando sanan a uno le preguntan a los padres, ellos dicen, no, yo no sé, preguntale a él. ¿Por qué hacen esto? Dice, porque ya sabían todo que si alguien decía algo que a los fariseos no les gustaba, listo, expulsado a la sinagoga. Excomunión de la sinagoga por no decir lo que decían los fariseos. Enseguida te excluían. Si pensabas o hacías algo diferente a lo que los líderes religiosos decían, listo, chau, fuera. Hermanos, hoy tristemente en muchos ámbitos evangélicos se continúa luchando con cosas parecidas. Desde aquellos grupos sectaristas que se ven solo a sí mismos como los únicos o como los pioneros que defienden la verdad y que los que no aceptan lo que dicen sus líderes religiosos se tienen que ir, los echan. Los tratan como que no son creyentes porque no hacen caso de todo lo que el líder les dice. O incluso también hay otras personas que no se someten a ninguna iglesia local porque se creen superiores o más iluminados que otros cristianos, se creen como dentro de un grupo selecto, como cristianos entre cristianos. Y que por eso entonces no tienen que someterse, no, porque esto acá y esto allá, no, esto no me gusta, no es así, no es así, y yo creo que es así. Entonces, como no encuentran nada que en realidad se amolde a su iluminación por sobre encima de todos los demás, entonces no se someten a ninguna. Y son cristianos de redes sociales nomás, o de estado de WhatsApp, o de lo que se te ocurra, pero no son cristianos de iglesia. No, porque la iglesia es demasiado imperfecta para ellos. Esta clase de gente, hermano, lo digo con tristeza, demuestra su falta completa de entendimiento, pero especialmente su falta completa de gracia. Si Dios quiso salvar a personas que en algunas cosas que no son esenciales a la fe, no coinciden con ellos, no hay razón para que los traten con desprecio o se quieran alejar de todo. No hay razón. Y mucho menos hay razón para no comprometerse con una iglesia y seguir su supuesta vida cristiana fuera de cualquier iglesia local. No existe, hermano, vida cristiana fuera de una iglesia local. No hay tal cosa. No se puede vivir la vida cristiana así. Eso termina demostrando en realidad que la gracia no los alcanzó a esas personas, sino que son como nuevos fariseos que ahora lo que hacen es vestirse con una gracia que dicen abrazar, pero que en realidad no tienen ni una pizca de ella, ya que todavía no obran en su vida para salvación. En vez de ponerse ahora toda la ropa de fariseo, ahora se ponen la ropa de la gracia y en realidad no viven esa gracia que dicen que abrazan, porque no tienen ningún deseo de mostrar gracia a los demás. Se creen muy exclusivos. Y yo sé que quizás vos te sientas en particular que este no sea tu caso. Quizás vos decís, no, pero yo me someto a una iglesia local, está todo bien. Bueno, está bien, pero yo creo que es necesario, hermano, que reflexiones en tu vida también, porque hay momentos en los cuales también podés fallar con estas cosas, momentos en los cuales podés pensar de vos mismo o de tu iglesia como superiores a otros, como menospreciando a otras personas. De muchas maneras se puede despreciar. Por ejemplo, en ocasiones que haya otro cristiano que conozca a vos todavía, que no han comprendido todas las enseñanzas que vos ya entendés. Bueno, no es motivo para que los menosprecios te burles de ellos, no es motivo. Sino que tu actitud debe ser la de un cristiano que con humildad, que con amor y sencillez busca justamente a través del amor, de la humildad, generar empatía para poder mostrarle la verdad. Si no, ¿cómo vas a llevarlo a la verdad? Si los menospreciás o te burlás de ellos. ¿Se acuerdan lo que Isaías nos predicaba al comienzo del capítulo 9? El dolor por los que están perdidos, el dolor por aquellos hermanos nuestros tal vez que no entienden bien todas las cosas y que tal vez están sufriendo por no entender bien todas las cosas y que mucha gente en vez de sentirse mal, de orar, de intentar generar un acercamiento aunque sea con alguno para ayudarlo a que conozca la verdad, se burla de ellos.
los trata con menosprecio, los ningunea porque no conocen toda la verdad, cuando en realidad tendríamos que estar sufriendo por esas personas. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Actúas con gracia? ¿Actúas de acuerdo a la gracia que vos también recibiste? Por otra parte, hermanos, la misericordia del Señor no solo que es un golpe al orgullo y la soberbia que a veces puede llegar a brotar en el corazón, sino que también en muchas ocasiones es el consuelo para el alma afligida a causa de las luchas en el mundo caído en que vivimos. A veces la gracia es el consuelo. A veces la gracia es el consuelo cuando tu vida se angustia y se duele al ver tantas complicaciones para avanzar y pareciera que el proceso de cambio en vos se vuelve imposible de seguir sobrellevando. La gracia te consuela. ¿Por qué? Porque cuando te parece que nunca vas a dar la talla, es cuando entonces tenés que recordar que no se trata de que sea tan perfecto todo lo que hagas, sino de que en su gracia el Señor ha decidido amarte incondicionalmente, a pesar de tus falencias y tus imperfecciones. Tal es así que Él mismo ha dicho que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él justamente en su misericordia se ha compadecido de vos y te ha hecho parte de su pueblo. Y que justamente a pesar de muchas fallas e imperfecciones, decidió librarte de la esclavitud del pecado para hacer de vos parte de su cuerpo, de su novia, que es la iglesia, la cual Él mismo está perfeccionando y limpiando para un día presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Hoy todavía la lucha por santificarse es difícil, pero tened presente de que un día va a acabar. De que esta lucha tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? El día que estemos en la presencia del Señor. El día que tal vez parta de este mundo o cuando Cristo venga. Y ya no habrá más lucha con el pecado. Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está haciendo con vos, hermano. Por eso la gracia es un consuelo para el alma que lucha. Por último, es la gracia de Dios la que también te está llamando hoy a vos que estás sin Cristo. A vos que me estás escuchando tal vez en este momento por streaming. Quizás te ha pasado que una y otra vez estás intentando dejar la mala vida que te lleva a haberte dado la espalda a Dios. Que quisiste ponerte un montón de veces las pilas, pero cada vez estás peor. Que si muchos supieran acerca de cosas que hiciste, seguro que te darías mucha vergüenza. Y que tal vez vos que me estás escuchando hoy sentís que en tu caso parece que ya no hay nada que hacer. Que ya no va a pasar nada, que siempre va a ser así. Bueno, déjame decirte dos cosas muy importantes, vos que me escuchás y que estás sin Cristo. Lo primero es que por más que otros no te hayan visto, Dios lo sabe todo sobre vos. A Él no lo podés engañar. A Él no te podés ocultar lo que haces. Él incluso sabe lo que estás pensando en este preciso instante y cómo te sentís. Y también tenés que saber que Él tiene todo el derecho a hacerte pasar toda una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque vos te rebelaste un montón de veces contra Él. Eso es lo primero que tengo para decirte. Pero lo segundo que tengo para decirte, que es la mejor noticia que hoy podés recibir, es que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, sino que tenga el perdón de sus pecados y la vida eterna. Esa es la mejor noticia que te puedo dar hoy. Que no importa qué tantos pecados hayas cometido en tu vida, o lo más terrible que sea, cosas que vos me decís, no, pero vos no sabés las cosas que hice. La verdad es que no me importa, ¿sabés por qué? Porque su sacrificio alcanza, basta y sobra para limpiar toda tu maldad, para perdonar toda la deuda que tenés ante el Dios Santo y para limpiarte completamente y cambiar tu vida. Hoy Dios te llama por medio de Cristo a que dejes tu maldad y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Porque su promesa es que si hoy mismo lo haces con sinceridad, Él no te va a echar fuera. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Oyente, vos que me oís, vení a Cristo, no esperes más. Dios, te doy gracias por tu palabra. Nos muestra y nos habla sobre tu misericordia, sobre tu bondad, sobre tu gracia que se ha derramado sobre gentiles y sobre judíos, que muestra que en tu voluntad decidiste salvarnos por tu gracia, no por algo que hayamos hecho. Que esto nos anime a vivir también con gracia, que nos anime, Señor, a amar a los demás, a actuar con la misma gracia que hemos recibido, y que puedas obrar sobre aquel que tal vez hoy no te conoce, que la gracia pueda obrar en la vida de aquellos que están sin Cristo. Bendecí también este tiempo de alabanza final, que podamos alabar y exaltar tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.